Hola amigos, bienvenidos a Excel RD 101. Este es nuestro primer tutorial donde veremos una introducción a la hoja de cálculo o spreadsheet de Microsoft, mejor conocida como Excel. En esta hoja podemos ver los temas que veremos en la clase, cómo abrir y guardar Excel. Es importante saber dónde ubicarlo y si no lo tenemos instalado, pues saber qué sitio visitar para poder descargarlo directamente hacia nuestro computador. Veremos cómo crear una carpeta o folder para los archivos de Excel descargados en el transcurso de la clase. En la descripción de cada video encontrarás un link del archivo de Excel correspondiente a cada tutorial. Te recomiendo que lo descargues y así puedas seguir cada paso que vamos dando en la clase y de esta forma sacar el mejor provecho a estos tutoriales. Además, en cada libro que descargues encontrarás ejercicios y tareas para que puedas practicar lo aprendido en cada video. Hoy también aprenderemos qué es Excel, para qué lo usamos y qué podemos hacer con esta herramienta. Hablaremos del diseño, la estructura, cómo está compuesto un libro de Excel. Así que empecemos, y lo primero que debemos saber es dónde lo podemos ubicar en nuestro computador. Y para esto tenemos varias opciones, dependiendo de qué sistema operativo estés usando. En mi caso, pues estoy usando Windows, así que presiono la tecla de inicio, o también podemos ir directamente a la ventana en la parte inferior izquierda, hacemos clic y aquí buscamos o escribimos Excel en la barra de búsqueda. Si ya tienen el paquete de Office instalado en su computador, podrán abrirlo directamente desde aquí. Si no lo tienen, pues en la descripción del video encontrarán un link para poder descargarlo directamente desde la página de Microsoft. Luego, y esto es algo que les recomiendo siempre hacer, y es guardar su trabajo, su libro. Así, en caso de cualquier inconveniente, no pierden lo que ya tienen creado. Por defecto, Excel guarda una copia del libro de la última vez que se guardó en caso de algún cierre inadvertido, pero de todos modos es siempre recomendado que guarden su trabajo regularmente y así evitar contratiempos. Y para esto vamos a la barra de menú, que es esta de aquí arriba. Seleccionamos archivo haciendo un clic izquierdo y aquí veremos entre otras cosas una lista de opciones de las cuales podemos seleccionar guardar y guardar como. Guardar nos guardará el progreso que tengamos en un archivo ya almacenado en la computadora. Por ejemplo, este libro de introducción ya lo había guardado con el nombre de Introducción a Excel. Si en este caso selecciono guardar, pues simplemente volverá a guardar el libro con el mismo nombre y en el mismo sitio donde lo había guardado anteriormente. En caso de querer guardar el libro con otro nombre, o por ejemplo, que si queremos hacer una copia de este libro y guardarlo con otro nombre, pues simplemente seleccionamos la opción guardar como. Y esto nos abrirá una ventana como esta, donde desde aquí podemos seleccionar la ubicación en donde queremos ubicar nuestro libro. En el caso particular de esta clase, queremos crear una carpeta nueva y ponerle como nombre Tutoriales de Excel. Le damos a guardar y ya tenemos listo nuestro folder o carpeta donde guardaremos nuestros libros con los ejercicios y temas relacionados a la clase. Excel es una hoja de cálculo o spreadsheet desarrollada por Microsoft que forma parte del paquete de Office. Cuenta con herramientas de cálculo, gráficos, tablas dinámicas y así como también un lenguaje de programación llamado Visual Basics for Applications o VBA que puede convertir tareas complejas o que requieren mucho tiempo en procesos automatizados, ahorrando así tiempo y mejorando la calidad del trabajo. También puede ser usado de manera personal. Por ejemplo, si quieres mantener un récord de gastos mensuales o simplemente crear una lista de cosas por hacer. A través de estos tutoriales te darás cuenta que es mucho más que una herramienta de oficina. Así que nuevamente te recomiendo que te suscribas al canal para que así puedas aprender todo lo que puedes lograr con esta maravillosa herramienta. ¿Qué podemos hacer en Excel? Bueno, pues una de las cosas que mejor hace Excel es almacenar datos, que pueden ser datos limpios o datos sin procesar, que luego podemos limpiar con el uso de funciones numéricas, de texto, formatos y de búsqueda para citar algunas de las más usadas y a su vez usar esos datos ya procesados para crear reportes, visualizaciones gráficas, entre otras que ya veremos más adelante. Podemos hacer cálculos y operaciones complicadas de una manera rápida y sin errores. Por ejemplo, en contabilidad las empresas utilizan Excel para automatizar los procesos de desarrollo o creación de nómina, balances, registros de empleados, entre otros. Y esto se debe a la manera eficaz en la que puedes crear dichas operaciones en Excel, con un sinnúmero de funciones y fórmulas que ya veremos en detalle en todo el transcurso de aprendizaje que te brindaremos en este canal.
Otra de las cosas en la que Excel es muy útil y eficiente es en el análisis de datos. Una vez que tenemos nuestros datos de manera organizada en nuestra hoja de cálculo, podemos usar esta información y analizar dichos datos en tablas dinámicas o representaciones gráficas, las cuales nos permiten ver o hacer comparaciones, seguir patrones y tendencias sobre alguna información específica. Antes de poder avanzar y entrar de lleno a lo que son funciones y análisis de datos, lo primero que debemos aprender es cómo está estructurado y cuáles son las partes de un libro de Excel. Un libro es todo esto que vemos aquí, todo lo que vemos al abrir Excel. Un libro está compuesto por hojas o sheets, que a su vez están compuestas por filas, columnas y celdas. Podemos fácilmente cambiar el nombre a una hoja al hacer doble clic en la pestaña. También, haciendo un clic derecho, nos aparecerá un menú de opciones donde desde aquí podemos cambiar el nombre, insertar, eliminar y hasta cambiar el color de una hoja. También podemos proteger y ocultar una hoja. De esto hablaremos más detalladamente en otro video. Otra cosa que podemos ver es que al lado de la última hoja en cada libro tenemos un signo de más dentro de un círculo. Esto nos permite agregar una hoja nueva al libro. Es bueno mencionar que la cantidad de hojas que pueden ser agregadas a un libro de Excel va a depender de la cantidad de memoria en tu computadora. La barra de título es la parte que contiene el nombre de la hoja de cálculo. En caso de abrir un libro nuevo, se le asignará por defecto el nombre del libro 1, libro 2, libro 3 y así consecutivamente dependiendo de los libros que vayas abriendo. La barra de menú está ubicada debajo de la barra de título y es donde se encuentran los comandos de Excel como inicio, fórmulas, datos, etc. Y estos a su vez agrupan las diferentes herramientas en lo que se conoce como barra de herramientas, y esta la usaremos para los diferentes cambios, ediciones o modificaciones que haremos a la hoja de cálculo. También tenemos lo que es la barra de herramientas de acceso rápido, y como su nombre lo indica, aquí podemos personalizar y agregar herramientas para poder acceder a ellas con más facilidad. Ya hablaremos de esto con más detalle en una próxima clase. Por cierto, no se olviden de suscribirse y encender las notificaciones para que no se pierdan ningún video. Próximamente estaremos subiendo más tutoriales y técnicas para que puedan seguir desarrollando su conocimiento en Excel. Las barras de desplazamiento son estas de aquí y sirven para movilizarnos hacia arriba o hacia abajo o de derecha a izquierda dentro de la hoja de cálculo. También podemos usar la rueda del mouse para movernos hacia arriba o hacia abajo. Más adelante mostraremos los atajos y combinaciones de teclado que podemos usar y que sin duda nos harán la vida más fácil al crear un proyecto. También podemos movernos dentro de la hoja usando las flechas de dirección. El cuadro de nombre es donde podemos ver el nombre de la celda activa. También podemos ver aquí el nombre asignado a un rango. Y por último, y no menos importante, está la barra de fórmulas. Se encuentra debajo de la barra de herramientas y es aquí donde tenemos la opción de editar el valor de una celda sin tener específicamente que ir a esa casilla. Desde aquí podemos cambiar o hacer ajustes a las fórmulas o valores almacenados en dicha celda. Y seguro se estarán preguntando qué es una celda. Bueno, pues antes de saber lo que es una celda, es bueno saber que una hoja de Excel se divide en columnas, filas y celdas. Una columna es un grupo de celdas agrupadas verticalmente. Excel contiene 16.384 columnas. Las columnas están identificadas con una letra o una combinación de letras. No importa en qué parte del libro te encuentres, siempre que te muevas de una celda hacia otra, hacia la derecha o hacia la izquierda, quiere decir que te estarás moviendo de una columna a otra. Podemos fácilmente ajustar el tamaño de la columna, y para esto hay dos formas. La primera es posicionándonos en el nombre de la columna justo en la línea donde se unen una con la otra, y veremos que el cursor cambia de forma y se verá como una cruz con doble flecha horizontal. Esto nos indica que podemos ajustar el tamaño y para esto hacemos un clic izquierdo dejando el botón presionado y nos desplazamos de derecha a izquierda hasta que logremos ajustar la columna al tamaño deseado. La otra forma es posicionándonos justo en el nombre de la columna y hacer un clic derecho. Nos aparecerá un menú de opciones y desde aquí bajamos hacia donde dice ancho de columna y le damos un clic. Aquí nos aparecerá un cuadro donde podremos ingresar el tamaño deseado. Seleccionamos aceptar y la columna se ajustará al tamaño que elegiste. Una fila es un grupo de celdas agrupadas horizontalmente. Un libro de Excel contiene 1.048.576 filas. Las filas están identificadas con un número. No importa en qué parte del libro te encuentres, siempre que te muevas de una celda a otra, hacia arriba o hacia abajo, quiere decir que te estarás moviendo dentro de una fila.
Al igual que las columnas, podemos fácilmente ajustar el tamaño de una fila y para esto también existen dos formas. La primera es posicionándonos justo en el número de la fila en la línea donde se une una con la otra. Y una vez que el cursor cambie de forma y se vea como una cruz con flechas dobles de manera vertical, esto nos indica que podemos ajustar el tamaño, entonces hacemos un clic izquierdo dejando el botón presionado, subimos o bajamos la fila de acuerdo al tamaño que deseamos ajustarla. La otra forma es posicionándonos en el número de la fila y hacer un clic derecho. Nos aparecerá un menú de opciones y desde aquí bajamos hacia donde dice alto de fila. Aquí le damos un clic y aquí nos aparecerá un cuadro donde podremos ingresar el tamaño deseado. Seleccionamos aceptar y la fila se ajustará al tamaño que elegiste. Una celda es la intersección entre una fila y una columna. Una celda puede contener tanto datos de texto como numéricos. Todos estos cuadritos pequeños donde podemos hacer clic dentro del libro para ingresar, editar o eliminar datos son celdas o cells. Y como una celda es la intersección entre una columna y una fila, es lógico decir que las celdas son identificadas con el nombre de la columna y el número de la fila. Por ejemplo, la primera celda del libro es la celda A1. Pero cuidado, nunca se debe mencionar la fila primero, o sea que es incorrecto decir 1A, siempre debe ser primero la columna y luego la fila. Podemos identificar la celda en la que estamos de dos formas. Si estamos ubicados, por ejemplo, en la celda E14, veremos que la columna E y la fila 14 están ligeramente destacadas. La otra forma es en el cuadro de nombre. Aquí vemos el nombre de la celda activa. También desde aquí podemos ir a una celda con tan solo escribir el nombre o referencia de dicha celda. Por ejemplo, si escribimos RD101 y presionamos Enter, automáticamente nos llevará a la celda RD101, o sea que saltamos a la columna RD en la fila 101. Aquí confirmamos algo que mencionamos antes cuando hablábamos de las columnas, y es que una columna está conformada por una combinación de letras. El abecedario regular contiene la Z como última letra. Entonces, ¿qué pasa cuando llega a esta letra? Pues luego que Excel llega a esta columna para poder continuar agregando columnas y a su vez permitir mayor capacidad de agregar datos, pues utiliza la combinación de las letras. Así que cuando llegamos a la columna Z, la siguiente columna es la AA y así inicia una nueva secuencia de combinaciones hasta llegar a la última combinación posible dentro del libro, que sería la columna XFD. Es importante señalar que en una celda se puede introducir más información que la que podemos percibir al ver el tamaño de la celda. Por ejemplo, por defecto las celdas tienen un tamaño fijo, pero esto no es limitante para la cantidad de datos que podemos introducir. De hecho, una celda puede contener hasta 32.767 caracteres. Si por ejemplo nos vamos a la celda A1 y escribimos tutoriales de Excel y más, nos vamos a dar cuenta de algo, y es que el texto pareciera como si también estuviera ocupando las celdas B1 y C1. Pero si movemos la columna A un poco hacia la derecha, veremos que en realidad siempre estuvo en la celda A1. En caso de ingresar algún dato en la celda B1, la parte que antes era visible de la celda A1 y que parecía ocupar la celda B1 se ocultará para permitir que se vea lo introducido en la celda B1. Un rango es un conjunto de celdas adyacentes que se pueden seleccionar para realizar alguna función, ya sea copiar, cortar, reemplazar, dar formato o usar en fórmulas. Si nos fijamos bien, podemos ver que al seleccionar un rango, aunque toda el área esté destacada o definida, la celda activa sigue siendo la primera celda que seleccionamos en este rango, y esto lo podemos confirmar también en el cuadro de nombre. No se pierdan el próximo video donde les mostraremos algunas técnicas y trucos básicos más utilizados en Excel y que sin duda te ayudarán a trabajar más rápido en tu proyecto. Si te gustó esta introducción, déjamelo saber dándole like al video y suscribiéndote al canal. También puedes dejarnos algún comentario con alguna pregunta o duda que tengas sobre esta primera clase y con gusto te ayudaremos. Muchas gracias.